Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro ya en su segunda temporada. El día de hoy vamos a estar conversando con Alicia Contró. Ella es mexicana, madre de 5 hijos, licenciada en Ciencias de Familia y especialista en temas de educación afectiva, sexual, matrimonio y familia. En este episodio vamos a estar abordando el tema que a todos nos compete, a todos los padres que tenemos hijos y sobre todo que están entrando en la adolescencia, que es el tema de la sexualidad. Cómo abordar este tema, en qué momento, cuándo tenemos que tener la conversación, cómo se tiene la conversación y bueno, hablar de todos esos juicios, prejuicios, tabúes quizás que están, que siempre como que abordan el tema de la sexualidad. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, feliz. Aparte de estar en podcast, me encanta. Así que muy contenta de poder compartir. Bueno, Cuéntame un Alicia, poquito, sí. tú eres la gran maestra hoy, porque no solamente de las especializaciones que tienes, sino bueno, la experticia que te da el hecho de ser mamá de 5. Eso ya es un trofeo, ya eso es un máster, un posgrado, eso ya sobrepasa los límites de mi capacidad, por lo menos. Total. Ay, Entonces, para a nada. ver, Siempre he dicho que tener más hijos hace la tarea a veces más fácil porque hay ciertas condiciones en familia de compartir, de aprender, de ceder, de ser flexibles, de tolerar, que no queda de otra. Así que no me cuelguen medallas que no me tocan. Pero bueno, algo de experiencia hay. muy bien, muy bien. Bueno, como bien lo decía Alicia, el tema de la sexualidad es un tema que en la historia ha sido siempre un tabú, ha sido como avasallante cuando se habla, pero en esta era moderna y desde lo que nos ha tocado vivir a quienes tenemos hijos adolescentes, es como distinto, es como diferente en la manera de abordarlo, el timing, la forma. ¿Ahí qué nos puedes compartir? ¿Cuáles son esas aproximaciones que de alguna manera crees que pueden ser de apoyo para orientarnos a nosotros los padres de esta era? Buenísimo, me encanta tu pregunta. Y mira, empezaría por dos cosas que dijo Lisette en su introducción. Tema de sexualidad porque mis hijos están adolescentes. Y dos, la plática, que son como las dos grandes puntos. Creo que justo las dos ideas, aunque son súper válidas y son súper importantes y entiendo desde dónde vienen, son parte de mitos o tabús o ciertas cosas que yo propongo que quitemos del radar. Es decir, sexualidad no es igual a hijos adolescentes, problemas. Sexualidad es una dimensión de la persona completa, o sea, no es como que de pronto el niño se hace niño, la niña se hace niña, o sea, ¿sabes? Desde que los tenemos en el vientre. Y entonces es más bien una dimensión que nos hace ser en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, no solamente hombres y mujeres, sino además únicos e irrepetibles. Miren, hoy estamos 3 mamás, 3 mujeres, y cada una les aseguro diferentes. Nada más en lo que empecé a platicar con ustedes, ya veo Lidbe de una manera, Lisette de otra manera, aunque sus nombres se parezcan, son distintas. Y la mexicanita que está aquí en tercero, lo mismo, ¿no? La sexualidad nos regala esto, no solamente que seamos hombres y mujeres, sino además únicos y repetibles. El ir acompañando esa forma única y repetible de ser persona humana desde que los niños son pequeños es sexualidad. Y entonces el acompañarlos simplemente a descubrir quién soy y quién puedo llegar a ser, eso ya es educación sexual, aunque a veces no lo tengamos en el radar. O sea, no nada más son pláticas de cosas peligrosas. No Ujú, sé si esto ujú, hace sentido, ¿no? ujú, ujú. Totalmente. Y es validísimo lo que acabas de decir, porque mucho de lo que está pasando en esta modernidad es que hablamos de sexualidad a través del sexting, hablamos de sexualidad a través de la exposición exacerbada de esa niña bailando, de ese niño que se le pregunta a los 3 4 años si tiene novia, desde ese panorama que no es, desde mi opinión, muy humana y muy de crecimiento,
errada, porque como tú bien dices, yo siempre he dicho, nuestros hijos y nosotros como seres humanos tenemos una cosa que se llama un templo, que es nuestro cuerpo, al cual solo tocamos y dejamos entrar a quienes nosotros consideramos de valor, a quienes efectivamente queremos que lo amen y lo adoren como nosotros lo deberíamos amar y respetar. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que esa ciencia que se está viralizando a través de las redes sociales, de un comportamiento, desde mi punto de vista, repito, inadecuado, cómo no ver eso como lo correcto, como no ver como que eso es lo que está bien? Buenísimo. Pues me voy justo a lo segundo que decíamos de la plática. Es que esto, papás, no son conversaciones de ya me senté, checklist, check. Ok, me toca hasta dentro de 6 meses. Esto no es como vacunarse o visita al pediatra o al dentista o al oculista. Estas son conversaciones, como decimos en inglés, ongoing conversations, ¿no? O sea, conversaciones que se van teniendo abiertas a lo largo de la vida. Entonces, contestando justamente tu pregunta, Lisbeth, creo que me vienen a la mente como dos piernas sobre las que vamos caminando en la educación sexual. Hay una que la tenemos súper en mente, que es esta que me comentas. Lo que vemos afuera con lo que quizá no estamos de acuerdo. Tú mencionaste cosas muy peculiares, ¿no? O sea, por ejemplo, el sexting, el abrir tu intimidad, porque acuérdense que el cuerpo soy yo, ¿no? Entonces, este mostrar mi cuerpo es un reflejo de también lo que llevo adentro. Por ejemplo, a lo mejor hay quien comparte desnudos o fotos íntimas a través de redes sociales o conversaciones como con un tono muy privado en redes, pero ¿qué me dices de estar ventilando la intimidad afectiva del corazón? A quien no lo puede custodiar, justo como tú decías, Lisbeth, porque también la intimidad del corazón ha de custodiarse, es súper valioso, ¿no? Entonces, bueno, así como vemos esos peligros de sexting, de la sexualización, hipersexualización, erotización de los niños, ok, esa es una pierna, la prevención. Y la prevención, claro, va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, la exhibición a pornografía, que considero completamente una desvinculación de la persona, un uso del ser humano, ¿no? Y de su cuerpo. Entonces, la exhibición a pornografía, pues no es la misma hoy. Es más, no es la misma post pandemia que antes de pandemia, que hace 50 años, cuando lo que se podía tener acceso era, no sé, la revista, o después cuando empezaron a salir los videocassettes, ¿no? O la antena parabólica. O el calendario. Bueno, o el calendario, exactamente, el calendario colgado en el taller de los mecánicos. Entonces, o el otro día estaba viendo, qué impresionante cuando ves, me he estado dedicando estos últimos meses de repente a querer poner películas o ya sé a ver, para que ponernos en contexto, mi hija mayor tiene 22, mi hija más pequeña tiene 10, les tocó crecer en mundos diferentes. Entonces, a veces me he dedicado los últimos meses a poner o compartir con la más pequeña cosas que veíamos con sus hermanos grandes o cosas que yo veía en la infancia. Me pasó con una película de la infancia, no me voy a acordar en ese momento su nombre. Ya me acordé cuál. Estábamos viendo, claro, temporada navideña, Home Alone. Ajá. En el cuarto de Buzz, el hermano grande, qué cantidad de fotos, pues pornografía, soft porn. Pero, ¿sabes? Correcto. Las mujeres aquí, es más, o sea, Kevin saca una Playboy. No Una se ve Playboy. nada. Correcto, sí. O sea, claro, y claro que en ese momento pienso, y no lo veía con los ojos que lo veo ahora de mamá, ¿verdad? Pero bueno, punto y aparte. Esto, paréntesis, vamos a ir una anotación al margen. Mamás y papás, no pensemos siempre que nuestro mundo fue mejor que el de los hijos. Oh, sí. Cada momento tiene sus retos, ¿no? Estamos de acuerdo. Siempre tendemos a romantizar, no sé cómo se diga, ¿no? Pero ese sueño romántico, ¿sí? Romantizar de eso que era mejor y ahora tu mundo que es horrible. Pero lo mismo decían nuestros papás y lo mismo dijeron nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos y así, ¿no? Entonces, sí, esto creo que es una tenemos que postura adaptarnos. bien importante. Exacto, tenemos que adaptarnos a lo que está hoy en día y como Litven lo decía, hay una realidad y es que sin decir que es bueno, que es malo, porque obviamente la tecnología nos da muchísima, y de hecho, el episodio que tenemos con Cristina es justamente hablando también de todas las ventajas que nos provee el tener el acceso a la tecnología, ¿no? Y a que nada más con un clic tú puedes tener muchísima información. Pero también es una realidad que esas conversaciones que tú dices, esa plática, se está dando cada vez más adelantado en niños más jóvenes, justamente por toda esa información a los que ellos tienen acceso.
Yo comenté aquí en una oportunidad que a mí me sucedió con mi hijo a los 10 años, que él me vino a mí con un pocotón de información porque un amiguito de su salón estaba viendo pornografía y empezó a darle un pocotón de detalles. Y claro, a mí me tocó tener esa, no la conversación, pero sí, tú sabes, porque él me estaba preguntando. Entonces, en ese momento yo tuve que decir, ok, tengo que empezar a hablar de esto, explicarle qué es el sexo en este caso, qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, obviamente en su idioma, porque muchas veces nos ocurre que empezamos a dar información, porque yo vengo con mi idea y a lo mejor para él eso no era lo necesario, ¿no? Entonces, poco a poco, tuve que empezar a introducir ese tema. Y también como lo que tú estabas diciendo, esa relación que nosotros tuvimos cada uno con lo que era la sexualidad. Porque decía Litman también, bueno, nosotros siempre enfocamos como que la sexualidad con el sexo, o sea, con el momento. Pero es que al hablar de sexualidad estamos hablando de todo, es lo que tú dices, desde que nacemos. Nosotros estamos dando información, incluso con cómo nos comportamos, qué decimos, mamá, papá, eso también forma parte de la sexualidad. Por supuesto, por supuesto. Y yo te quiero hablar justo de eso, porque a ver, una es esta pierna de la prevención, que como ya pusimos en claro, claro que hay que adaptarse a los tiempos y nuestros hijos no decidieron nacer en este mundo y están heredando una realidad que, como ustedes dijeron, tiene cosas maravillosas. Oigan, estamos escuchando un podcast. ¡Qué maravilla! No sé dónde estés, manejando, cocinando, haciendo ejercicio, con personas que estamos en diferentes lugares grabándolo ahora, ¿no? ¡Qué maravilloso! Pero no basta solamente esos contenidos, ese acompañamiento que queremos dar para prevenir. Esa es una pierna súper importante. Pero la pierna más fuerte, en donde esto se va a basar, en donde eso hace que cambie todo, y regreso a la pregunta original de Lisbeth, ¿cómo le hacemos para no presentar esto como lo único? Es la pierna positiva. La que se quita las gafas nubladas que el mundo nos presenta de sexo, guácala, o ay, peligroso, ay, qué miedo. O sea, les invito a los papás y mamás que se conectaron a escuchar este episodio porque dijeron, qué susto. O es más, a quien ya se atrevió a escucharlo porque a lo mejor le adelantaste porque te daba miedo pensar en hablar de esto y que por fin estás aquí, vamos a quitarnos esas gafas para empezarnos a poner unas del asombro, para hablar del efecto wow, que le llamamos así, para cuando hablas con tus hijos estos temas. Y las respuestas son, wow, qué bonito. Tenemos que nosotros provocar primero ese efecto wow para sanar lo que haya que sanar, porque además también estadísticamente probablemente muchos de los papás que estamos hoy escuchando hemos tenido experiencias dolorosas con respecto a temas de sexualidad, desde el contacto con pornografía de edad temprana, desde abuso sexual, desde una experiencia a nivel pareja que no ha sido la ideal, desde el amor, desde el vínculo, desde la unión. Entonces, nos invito como adultos, necesitamos sanar esto, empezando por nuestra mirada, a decir, estamos hablando de algo que es increíble, por eso vende tanto, porque es increíble, pero se puede transgiversar, hacer una cosa terrible o vivirse de forma increíble, porque estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa sería mi primera respuesta. Vamos a dejar de lado esta prevención para primero decir, ¿cómo puedo hablar de esto de forma súper bonita, súper positiva? Porque además, esta visión positiva va a ser la herramienta más eficaz, más poderosa y más prolongada en el tiempo que permita a nuestros hijos prevenir riesgos o darse cuenta de que están los riesgos ahí o darse cuenta de que se equivocaron y volver a comenzar de nuevo, ¿no? Pero si solo lo hacemos desde el miedo, desde el agobio, desde la angustia, los efectos suelen no ser los más positivos. Claro, y de ahí viene la necesidad de nosotros, perdón, de ahí viene la necesidad de nosotros entender cuál es el concepto, cuál es la relación que tenemos con esa sexualidad, que nos dijeron a nosotros de pequeños, cómo la hemos vivido, si para nosotros era algo prohibido, si era algo malo, y mucho eso que lo conversamos antes de comenzar a grabar, a las mujeres quizás se les da un mensaje, a los varones se les da otro mensaje, y obviamente yo tengo que primero ver qué significa para mí la sexualidad, para entonces ir a esa invitación que tú nos dices de resignificarla, porque además de ser algo increíble, como tú dices, algo completamente natural, forma parte de nuestras necesidades básicas como seres humanos, esa relación, ¿no? Claro, es parte natural miren, o sea, simplemente, más allá de que sea natural o no las relaciones sexuales, que sí son, pero
tienen un significado todavía más profundo. Es esa invitación a salir de mí mismo hacia el otro, que es diferente que Mm, yo. Eh, Pienso en nuestro cuerpo femenino. Todos los meses, una vez llegada la pubertad, se prepara para poder recibir vida que yo no me puedo dar. ujú, Eso, oigan, esos son los brazos de mamá que están llamados a abrazar no nada más a los hijos biológicos, sino el genio femenino que puede ir por el mundo haciendo maravillas. Esos varones que en la pubertad ensanchan los hombros. ¿Por qué? Porque nosotros ensanchamos cadera para recibir vida. Ellos ensanchan hombros para porque pueden proteger. proteger. Mm, Imagínense la diferencia de una masculinidad que no asfixia, pero que tampoco es débil y que mm. tampoco es inexistente. No, es diversa nosotras. ¡Qué maravilla! Porque la diversidad es maravillosa. Esa es la visión de la sexualidad que trasciende el acto sexual. Bueno, aquí podrían perderme con miles de rollos, pero bueno, espero estar transmitiendo esta idea y esta pasión por sanar nuestra propia mirada hacia el concepto que nosotros tenemos. Uh-huh. Alice, y es tan importante lo que dices. Casualmente, por ejemplo, anoche termino una Uh-huh. sesión y uno de los grandes temas que hay es una niña de 17 años, un hermano de 21, y la mamá me dice, yo confío ciegamente en ella, y yo le pregunté, ¿tú has tenido conversaciones específicas en relación a la sexualidad, a su vida, a las drogas, a su estilo de vida, a sus preferencias, a sus gustos? Me dice, nunca en mi vida. Y yo le digo, ¿y tú estás consciente de que quizás ella ya ha comenzado una relación con esa pareja que tiene, ese novio que te... Me dijo, no, eso para mí es imposible, para mí eso es sumamente incómodo. ¿Cómo, cuándo es esa manera? ¿Cómo es tal cual lo que tú dices, que para mí eso siempre ha sido también un tabú de la sociedad y de nuestros ancestros, el tema de la masturbación, el tema de la masturbación femenina, el tema de la multiplicidad de parejas o el provocar, el probar, porque entonces la provocación significa prostitución versus que para el varón el probar antes de enseriarte es lo adecuado. ¿Qué mensajes? ¿Cómo eso ahora debemos trascender para que eso no siga repitiéndose porque es un grave error? Y otra pregunta es, ¿cómo romper ese miedo a desde el no conocerme yo, que quizás yo como mamá, como me pasó anoche, no fui capaz nunca de tener esa conversación, nunca me la dieron mis padres, nunca lo ha sentado incluso como adulta y como mujer y quién sabe qué hay detrás de esas muletas, esas, ¿cómo se dice eso? Como esas cargas que están relacionadas a Uh-huh. esa sexualidad de esa mamá. ¿Cómo hacer para que rompa esas cadenas y se permita esa conversación y esos espacios? Buenísimo. Miren, a ver, hay varias cosas que se me vienen a la mente en torno a esas preguntas. Lo primero sería, apertura no es igual a permisividad. Es decir, o sea, no tengo idea quién nos está escuchando. Pueden tener todo tipo de creencias, de principios, de visión. Pero siempre el estarnos cuestionando y buscar la verdad, lo que de verdad nos hace mejores personas, eso siempre es bien importante. Entonces, con esta mamá, por ejemplo, que, claro, imagínense partir de la no experiencia a querer hablar con los hijos. Y acuérdense que es la clave aquí está gradualidad, como decía Alice. O sea, no nada más porque tenemos que adelantar cosas, no, es que yo creo que hay cosas que yo seguiría adelantando hoy desde lo positivo. Ojalá no tuviera que adelantar la prevención, ¿ok? Pero, por ejemplo, la prevención de abuso sexual. Me encantaría no tener que hablar con niños pequeños de esto. Pero la prevención más importante no está en el otro que no me toca, sino en el custodiar mi cuerpo, que es maravilloso. Y el custodiarlo no es desde el miedo, sino desde el valor, ¿no? Entonces, bueno, gradualidad con esta mirada positiva. Pero esta mamá que a lo mejor, por poner el ejemplo, que nos compartes, pero cualquiera, este papá que a lo mejor esto le está costando trabajo, le invito a pensar que detrás de esas cosas que también pueden ser tabúes, cosas que nos cuestan trabajo, puede haber miedos, pero también hay principios. Descubrámoslos. Y esos principios, veámoslo como realmente son. O sea, por ejemplo, justo de esta doble marca hacia varones y mujeres. A ver, detrás de eso hay mucha confusión, pero también detrás de eso quizá hay algo rescatable, ¿por qué no? Quizá de ambos lados. Quizá, no sé, se me viene a bote pronto, quizá esa idea del varón como la necesidad de atreverse, de ser valiente, de retar, pues no veo en sí mismo, no sé si aplicado a la sexualidad, ¿no? Pero en sí mismo como principio
no me parece necesariamente algo malo. Ojo, hay ciertas cosas que cuando reto en todas índole, cuando creo que entonces significa vivir sin consecuencias, entonces esto me lleva a desastre. O cuando esto me lleva a poner un doble estándar moral. No, a ver, aquí un estándar moral parejo, pero hay que caer en la cuenta que, claro, cada quien lo vive de forma diversa también. No sé si soy siendo clara, es decir, o sea, no robar, punto, es un estándar moral equivalente. Pero claro que la forma en que lo voy enseñando quizá a las personas es de manera diferente. A lo mejor, no sé, al niño que es súper atrevido, por ejemplo, los varones esto pasa muchísimo. A veces creemos que solo se meten en problemas por presión social. Y estudiando a un autor que habla mucho sobre la educación de varones, Leonard Sachs, descubrí algo súper interesante y que me hizo todo el sentido del mundo. Hay varones que no se meten en líos por presión social necesariamente. Hay algunos que lo hacen porque tienen una naturaleza que busca adrenalina. Y a estos chicos, encerrarlos, los pone en más peligro porque solamente estarán buscando formas más creativas, más peligrosas, de obtener adrenalina. Estos chicos quizá lo que hay que hacer es encauzarles esa adrenalina hacia cosas buenas. Pero, ¿qué tal el chico o la chica que en realidad el tema es por presión social? Entonces volvemos a estos estándares. El estándar es, tienes que ser tu mejor versión. Ahora aquí hay que cuestionarse cuál es nuestra visión de la sexualidad. Por ejemplo, hablabas del tema de masturbación, normalizado en chicos y satanizado en mujeres. Yo pensaría, bueno, es que, ¿qué considero que es el objetivo de la sexualidad, del placer físico? Si yo creo que el placer es lo máximo, oigan, pues entonces hay que probar de cualquier cosa. Si yo creo que el placer es algo que complementa, algo que viene a ser fruto de otra cosa, no sé, por ejemplo, en la comida. Comer, el objetivo primario no es el placer, es nutrirse. Y claro, qué maravilla si te nutres y sabe delicioso. Es un bien secundario, ¿no? Qué maravilla. ¿Quién quiere nutrirse? Que supiera espantoso. Pues no, porque es placentero comer. Pero el objetivo no está en el placer. ¿Por qué? Porque si no me atasco un pastel de chocolate, no me nutro, me enfermo y me siento terrible, aunque en ese momento me hubiera sabido delicioso. Entonces, en relaciones sexuales, en si multiplicidad de parejas o no, la autoestimulación, pues de nuevo está en el concepto de sexualidad que cada uno tiene. Si mi concepto de sexualidad es el individualismo, quedarme en mí mismo y obtener el mayor bien posible con los medios que yo considero adecuados, pues adelante. Pero si yo creo que hay algo más, si yo creo que la sexualidad me impulsa a salir al otro, si yo no creo que el placer sea malo, pero que cuando viene acompañado de algo más grande se sabe todavía más rico. O sea, por ejemplo, mucho de la masturbación suele venir acompañado de pornografía. Tenemos muchos estudios desde la neurociencia, más de 40, que hablan de los daños a nivel cerebral del consumo de pornografía. Entonces ahí me empieza a hacer ruidito. O sea, no sé, por ejemplo, les doy otro dato biológico. A mí la biología me encanta. El cuerpo del varón, el cerebro, inconscientemente, o sea, eso no lo piensa la persona, inconscientemente sabe la diferencia entre una eyaculación producto de relación sexual que de masturbación. Sabe que la masturbación no llega a ningún lado, manda balas de salva. La calidad espermática no es la misma. ¿Ok? ¡Wow! ¿No? Es decir, hay algo que el cuerpo te dice de, gracias, sí, pero estuvo bien. No vas a cumplir tu función aquí de reproducir. Exacto, como que no era para esto. ¿Cuál es la diferencia del cuerpo, de la lubricación en la mujer, que es el equivalente en el proceso de la erección? ¿Cuál es la diferencia cuando es una relación amorosa, placentera, donde todo fuese preparado? Pues el cuerpo reacciona diferente. Y no quiere decir que todas las veces que la experiencia de relación sexual sea bonita, quiere decir que se llega al clímax máximo. No, pero hay una sensación interior hasta de ir aprendiendo junto con la pareja a compenetrarnos mejor. Es decir, cuando yo creo que el sentido de muchas de las cosas que vivo están más allá del individualismo, sino en el salir al otro, en el encuentro con los demás, en diferentes aspectos, pues hay diferentes estándares, hay diferente visión del tema. Yo pregunto a quien nos está escuchando, ¿vale la pena cuestionarnos? ¿Cuál es mi visión en este caso específico sobre la sexualidad? Y de eso dependerá qué explico a mis hijos. Y si se fijan, yo en ningún momento dije, si te masturbas te van a salir pelos en la mano y eres una persona los chulanos callos.
los fulanos Sí, callos. callos. Si no, pues a ver, hay que cambiar, primero hay que empezar por la mirada, cómo me miro y cómo veo esto. Ah, bueno, en plano, de cara a esa mirada, habrá cosas que te acerquen más a ese bien y cosas que te alejen más de ese bien objetivo que quieras estar buscando, ¿no? Hay un capítulo Ujú, que eso pudiera ser otro podcast, que tiene que ver ujú, con cómo entra en juego la idiosincrasia de esa sexualidad y de esa masturbación ujú, versus las religiones. Me tocó una vez un ujú. caso de una mamá que tiene 4 hijos y su principal preocupación era cómo abordar el tema, por cierto, mexicana, cómo abordar el tema con sus hijos varones, porque su hija mayor es hembra, y ella sabía lo que ella sentía, cómo abordar el tema con los hijos, con el varón, porque además lo sentía como muy, o sea, muy curioso desde muy temprana edad, porque además físicamente un muchacho muy llamativo, muy bonito, muy caballerito, Muy pues, guapo. Ujú, ujú. exacto. Entonces yo lo que le decía simplemente permítete primero escuchar cuál es la inquietud de él, hacia dónde está direccionando él esa energía. Y segundo, me decía, Lisbeth, pero es que antes, son cristianos. Y decía, una de las cosas que a mí me preocupa es que ellos no conciban el concepto del sexo y de la sexualidad como efectivamente Dios y la Biblia lo quiso. Y yo le decía, ¿y cuál es ese concepto? Desde lo que tú misma dices, de Ajá. conectarme con mi esencia. Y decía, es el momento más íntimo donde dos almas se convierten en una. A mí me pareció tan bello, porque yo Wow. decía, no es la religión el pecado, que no, el sexo es lo opuesto, que no permites porque solo es para la reproducción. Es que efectivamente es el momento más hermoso desde la concepción del amor, o sea, donde dos seres humanos se llegan a conectar y a penetrar tanto que son uno. O sea, donde Claro, tú oigan, puedes ser capaz el de cuerpo lo sentir, dice. Claro. exacto, donde Segregamos incluso una cantidad de sustancias y los espectaculares. latidos del Sí, sí. corazón, o sea, están latiendo en la misma sintonía. A mí Claro, para sí. mí ese mensaje fue tan bonito que socavó todo el esquema religioso y lo tomé y Ujú. se lo robé y siempre lo digo y es parte de lo que además a mis hijos se lo platico mucho. Tú respétate tú para tú saber en qué momento, no es que vas a ir a respetar al otro, vas a querer compartir esa intimidad, vas a querer ceder Buenísimo. ese espacio, porque es que si no, ¿cómo lo veo? Fíjate, Lo satanizo. Me encanta Lisbeth. Y fíjate que qué bello. ¿Cómo creen que se vea la mirada de un papá, de una mamá, que habla con sus hijos desde esa convicción? Ujú. Eso, eso se mira en los ojos y los adolescentes son buenísimos para poder detectar eso, las convicciones personales. Por eso todo este rollo que les acabo de echar antes no es rollo. Es importantísimo, especialmente en el trato con los adolescentes, porque ellos no saben Ujú. leer. Si nuestro argumento es débil, si viene solo desde el miedo, si viene desde la duda, si viene desde la incoherencia, te pido algo que yo no vivo, o que yo no estoy tratando de vivir, porque aquí no se trata de papás perfectos, o sea, estos papás en la lucha, pero si es algo que resuena en mi corazón, se me va a notar. Voy a Ujú. agregar una cosita más a este ejemplo precioso que nos compartes, Lisbeth, que coincido contigo. Esto trasciende la esfera religiosa, esto es de convicciones interiores, pero hay algo más que yo le agregaría a esa mamá, y tiene que ver con lo que Lizeth dijo hace rato, el aporte de papá. Uh-huh. Ujú. Ella, efectivamente, ella puede conectar más fácilmente con sus hijas mujeres porque empatiza desde la feminidad compartida. ¿Qué le puede ella aportar a su hijo varón? Yo creo que dos cosas. Número uno, su visión femenina, a decirle, hijo, no sé cómo lo vivas tú, pero yo te puedo compartir lo que nosotras desde el ser mujer vemos o sentimos. Por ejemplo, he tenido conversaciones, yo solo tengo 4 mujeres, pero un solo hijo varón, mi cuarto, no se creen que fue el último. Entonces, y una vez hablando con él sobre pornografía, yo le transmitía lo que yo como mujer percibo al mirarme mirada con respeto o con, ¿saben? Como cosa. Como una serie de partes anatómicas que Mm. está el otro queriendo arrebatarme. Yo le puedo compartir esa mirada a mi hijo varón. Y, número dos, le puedo compartir lo que pienso del varón. Es decir, de nuevo, no sé quién nos está escuchando, pero habrá algunas mamás que están escuchando que cuentan con papá en la educación. ¿Ok? Ujú. Si ese es tu caso, qué importante es
promocionar a papá. Los defectos los hijos los van a encontrar facilísimos, pero el que tú hables bien del papá de tus hijos es lo más importante que ellos van a recibir de papá, ¿ok? Mira, hijo, yo te puedo compartir desde el ser mujer, pero preguntemos a papá. Pregunta a papá, estoy segura que él quiere hablar contigo. Aunque lo veas a él temblando, no importa, lo aventamos al ruedo y él va aprendiendo, ¿no? Pero esa confianza que tú pones en tu boca de decir, yo confío en lo que él te va a decir, es poderosísima para papá y para hijo. Y para aquellas mamás que a lo mejor no cuenten con esta figura, son viudas, mamás solteras. La reconciliación que hacemos con la figura masculina es lo más importante que los hijos varones y las hijas van a recibir del sexo opuesto. Y esto es educación sexual. Si a mí me lastimaron, si a mí me hirieron y yo no sano esa forma de ver al varón, eso pega en la formación de la identidad y en la autoestima de los propios hijos. Y esto es educación sexual. Entonces invito a que en estas conversaciones con los hijos varones, por más que nosotras seamos las que escuchamos los podcasts y las que tomamos los cursos y las que aprendamos mil cosas, confiemos en que la masculinidad tiene algo importante que aportar a hijos, por supuesto, porque de ellos aprenderán a convertirse en grandes hombres, pero también en mujeres, aportar esa mirada complementaria. Así que acuérdense de esto, lo más importante que reciben los hijos del sexo opuesto es lo que promocionamos de ellos. Y la mamá es poderosísima mercadóloga. Me encanta eso que dices, Alicia, porque ahorita hay un movimiento que está muy hacia el feminismo, ¿no? Entonces vamos a mujeres al poder y yo tengo 4 bolas y yo soy triboleada y yo, no, nosotros, o sea, yo siento que tiene que existir un equilibrio y nosotros como mujeres no podemos pretender querer ocupar la posición del hombre. Yo entiendo que por muchos años las mujeres estuvieron reprimidas, que no tenían los mismos derechos, y yo estoy 100% de acuerdo en que nosotros tenemos exactamente los mismos derechos que él tiene un hombre, pero no querer sustituir o querer venir y entonces ocupar el puesto del hombre, porque me estoy, uno, saliendo de mi feminidad, 2, estoy quitándole a ellos el valor que ellos tienen, y sobre todo en la educación. Es lo que tú dices, a lo mejor son familias o parejas que están separadas. Busquemos la manera en que nosotros como madres, que a veces que no, yo soy mamá y papá, no, tú no eres mamá y papá, tú eres mamá y tu función y tu figura de mamá está allí. Si no tienes la oportunidad de que el papá esté presente, yo siento que es importante buscar una figura, el abuelo, el tío, alguien que pueda representar esa masculinidad, tanto para el varón como para la hembra, no nada más para el varón. Y me encanta muchísimo esto que hablas porque en la mayor, bueno, creo que en todos los episodios que hemos tenido tenemos preguntas y estamos como que buscando siempre hacia la afuera y lo más bonito es que en todos y cada uno la conclusión es ir hacia adentro. En este momento tú nos estás diciendo a nosotros porque me vas a tener que contestar la pregunta porque esa es una pregunta que nos han hecho todo el mundo. ¿Cuándo se tiene la conversación? Que ya entiendo que no es una conversación, pero la gente sí quiere saber más o menos a qué edad se puede comenzar a conversar. Pero lo más importante de todo eso, antes de tener esa conversación con nuestros hijos, es tener esa conversación con nosotros mismos. ¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es mi significado? ¿Qué entiendo yo por sexualidad? ¿Y cuál es la relación, el significado y qué entiende mi pareja o el padre con respecto a la sexualidad? Para que después puedan tener una misma mirada que ofrecerle a este niño que venga deslastrada y liberada de todos mis miedos quizás o mis tabúes que yo pueda tener allí, ¿no? Entonces, bueno, dime, ¿cuándo? Por favor, ¿cuándo? Por Dios. Ok, buenísimo. Bien, entonces, solo recapitulando lo que dijiste, Lizeth, claro, esas figuras que nos ayudan y me encantó todo lo que explicaste, estoy completamente de acuerdo contigo, pero esas figuras externas, acuérdense, que no se nos olvide, volver adentro. Esas figuras ayudan, pero lo más importante es lo que nosotros proponemos del sexo opuesto como valioso. Y para eso no puede haber excusas de es que no tengo nadie cerca. No, te tienes a ti y tú puedes hablar bien del otro. Y algo más de lo que dijiste. Qué maravilla cuando papá y mamá podemos tener una visión de la sexualidad compartida. Pero si no es así, no importa. Los hijos ya saben que somos diferentes. Cada uno va a aportar desde lo que es algo valioso y confiemos en ello. Ahora, ¿cuándo? Bien, ok, te hago una línea del tiempo, así como general. A ver,
ya habrán captado que si estoy hablando de la sexualidad en un sentido tan amplio, estas conversaciones se tienen desde bebés. Cuando yo a un niño pequeño, o sea, 1 año, meses, 2 años, voy explicando cejas, orejas, ombligo, deditos, también puede preguntar sobre genitales y ahí vamos empezando a explicar. ¿Bien? Después, siguiente etapa, cuando aprenden a ir al baño, control de esfínteres. Aunque tengamos niño y niña en casa que se hayan visto antes sus cuerpecitos distintos, cuando aprenden a ir al baño, las diferencias físicas se vuelven funcionales y entonces dan mucha curiosidad. Puedo decir nada más, oh, es que somos diferentes, o no se vean. O explicar, mi amor, tú tienes un tubito para hacer pipí por adentro de tu pene, por eso haces pipí parado. Las niñas no tenemos pene. ¡Oh! ¿Se les cayó? ¿Se los cortaron? No, mi amor, nuestro cuerpo es diferente. Mi tubito para hacer pipí, ¿qué crees? Está por dentro de mi cuerpo. ¡Oh! ¡Wow! El cuerpo de las niñas es misterioso. Todo está por dentro, ¿ok? Bien. Luego, en ese inter, obviamente, vamos hablando del valor del cuerpo. En el inter te podrían preguntar cosas como una niña pequeña, por ejemplo, 4 o 5 años, afuera de la regadera. Mami, ¿qué tengo aquí? Y descubrió que hay otro agujerito. ¡Ay, niña! ¡Déjese de tocar! A ver, descubrió algo. ¿Qué tal que le contesto? Mi amor, claro, las niñas tenemos 3 agujeritos diferentes. Donde hacemos pipí, que es diferente en hombres y mujeres, donde hacemos popó, estoy usando palabras mexicanas, pero la salida del intestino, salida de la uretra, ¿ok? Salida de intestino, que es igual en todos, y en medio tenemos un canalito súper especial, se llama vagina, y es el que nos lleva a la bolsita donde crecen los bebés. Si se fijan, estoy usando palabras de gradualidad, o sea, estoy hablando de un aparato reproductor con términos que podría usar a los 5, 4, 6 años. Y ya explicaste el sentido de por qué es importante cómo me limpio cuando voy al baño, por qué custodio mi cuerpo, etcétera. ¿Bien? Ok, van creciendo. Preguntas sobre el embarazo, el nacimiento. Lo primero que me van a preguntar es cómo, ¿qué está pasando allá adentro? Ah, pues hay un ¿Y bebé. cómo ¿En llegó? dónde? ¿Cómo llegó? Es que, ok, justo, qué bueno que dijiste, Lisette. Esa es la angustia. No puedo hablar del embarazo con mi hijo de 6 porque voy a tener que hablar de relación sexual. No, 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 señores, son temas aparte. Al niño primero se le ocurre lo concreto. A una mamá le crece la barriga y me dicen que ahí hay un bebé. ¿Cómo? ¿En dónde? El vientre, le podemos platicar de la matriz que crece ahí. Lo siguiente concreto no va a ser cómo llegó, sino cómo sale, porque al niño le interesa sacar a ese bebé para jugar con él. Entonces, si yo ya expliqué los 3 agujeritos, lo más fácil va a ser decir, ah, por el agujerito en medio, por ahí va a salir el bebé. ¡Wow! Y cuando no puede salir por ahí, a mamá le dan medicina, la llevan al hospital, le abren la pancita. Mira, yo tengo esta rajadita, o mira, yo no tengo rajadita porque tú naciste entre mis piernas. Cuando pregunten cómo llegó ahí, qué cosas van a ser más fáciles y a qué edad lo explicamos. Hay muchas versiones de la explicación, desde papá y mamá tienen unas células especiales, papá y mamá unen su cuerpo de manera muy especial de tal forma que sus células se juntan, hasta el pene de papá entra en la vagina y una vez que entra, ¿qué crees que deja dentro? A mí me gusta hacer muchas preguntas más que echar rollo. ¿Qué crees que deja dentro? ¿Al bebé? ¿El papá tenía al bebé en su cuerpo? ¡Ah, no! ¡Sus semillas! Claro, va a dejar sus células. Y entonces podemos hablar de la gran carrera. ¿A qué edad explicamos esto? Pues mira, la primera versión a los 4. La segunda, cuerpo es tan cerca que sus células especiales se juntan a los 5, a los 6, a los 7, a los 8. A la hora que explicamos la relación sexual, como el pene de papá que entra en la vagina de mamá, con este sentido de deja sus células especiales, van a ir a buscar a las de la mamá, y todo lo que podamos explicar ahí, pues los expertos nos hablan que son idealmente de las conversaciones para tener antes de los 10. Correcto. ¿Por qué antes de los 10? Abono la probabilidad de llegar antes que el mundo, porque aprovecho su capacidad de asombro. ¿Te acuerdas del efecto wow? Mientras más me tarde, más complejo es. Y tercero, quiero llegar antes de su pubertad, porque es más fácil que entonces lo cataloguen como es tema de papás. Si no me gusta, te dirán cosas como, yo nunca lo voy a hacer. Mamás, no se preocupen, nadie los tenemos que convencer, todos sabemos que sí les va a gustar, ¿ok? Una vez que crecen, qué importante es, alrededor de los 8, 9, 10, explicar la pubertad en sentido de acompañamiento, no nada más como una lista de cambios. Luego viene con toda esta preparación, qué padre poder explicar y seguir hablando del valor de tu cuerpo, el lenguaje que puedes expresar, oye, lo que significan tus besos, lo que significan tus abrazos, lo que significan tus miradas. Y eso, si se fijan, no estoy hablando de relación sexual en los adolescentes, estoy hablando de algo más profundo. ¿Qué expresas con tus textos?
eres Ujú. coherente con lo que vives con tu cuerpo y lo que escribes. Incluso ¿Por cómo qué te mandas esas vistes, qué fotos? estás transmitiendo a través de tu vestimenta. Exacto. ¿Quién eres tú y qué es lo valioso de ti? Si lo Ujú. más valioso es mi escote, entonces, pues enséñalo, mijita, a todas costas. Si yo soy algo más que mi escote, entonces, ¿cómo voy a vestir? ¿Cómo voy a bailar? ¿Qué fotos voy a subir? Y esa es una conversación continuada que puede seguir, miren, universitarios, porque se ¡Ush! trata de acompañar. Así ¿Ok? es. ¡Wow! Podríamos estar media hora más. No, Alicia, de Siempre nos verdad que pasa. bueno. Nos pasa, Alicia, fue un verdadero placer. Te comentamos al principio que íbamos a cerrar quizás con algunos tips, pero yo creo que los tips los hemos dado en toda esta conversación, en estos 40 minutos. Te agradezco infinitamente. Creo que aquí tiene que haber un segundo episodio, no me cabe la menor duda, porque bueno, podemos trascender al tema ahora de la diversidad de la sexualidad, podemos hablar de cómo están viviendo esa sexualidad ahora nuestros adolescentes en este mundo moderno, más allá de nuestra postura como padres, sino desde la mirada del adolescente. Así que bueno, te lo dejo así como una pastillita para un siguiente episodio. Maravilloso. Oigan, muchas gracias. Sigo aquí en redes sociales para lo que se ofrezca, para quien quiera profundizar en cursitos estas vacaciones para seguir aprendiendo. Quien dijo, ya quiero empezar, pero no sé cómo, adelante. Ok, gracias por ¿Cuáles son tus invitarme, de redes verdad que qué sociales, tesoro. Alicia? Por favor, compártenoslas para dejarlo aquí en el podcast y que quede anunciado. Muy bien, claro que sí. ¿Cuáles son tus redes sociales, Alicia? Ok, mis redes sociales me encuentran con mi nombre, alicia.contro. Así facilísimo, ¿ok? Perfecto, Como quiera, por excelente. ahí lo ponemos. Para Bueno, ser más Alicia, padres protagonistas. así es. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias por este contacto y bueno, creo que No, fue un episodio de lujo. me encantó, Alicia. Muchísimas gracias. Me encanta tu mirada, la apertura, todo, que cómo va mucho más allá de lo que es la sexualidad, el sexo, relaciones sexuales. De verdad que muchísimas gracias y definitivamente vamos para una segunda parte. Muy bien, gracias a todos.